Buenas tardes, soy Marco Antonio Justiniano, maestrante de la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Siglo XXI. Para tal efecto, vamos a hablar hoy día sobre los principios restaurativos. Los principios restaurativos, en este caso, dentro de lo que es la justicia restaurativa, se basa en un concepto antiguo y popular del delito, aunque se ha ido expresando de diferentes maneras según la cultura. Esta perspectiva parece ser compartida por la mayoría de las sociedades tradicionales. Es cierto que la justicia restaurativa moderna se desarrolló en los años 70 a partir de experiencias piloto desarrolladas en varias comunidades con un alto porcentaje de población menonita, inicialmente en Ontario, Canadá y después en Indiana, Estados Unidos, Nueva Zelanda. Los antecedentes de la justicia restaurativa son mucho más amplios y sus raíces mucho más profundas que las iniciativas promovidas por los menonitas norteamericanos durante los años 70. En realidad, son tan antiguos como la historia humana. Dentro de lo que es el concepto de delito de nuestro antepasado, se relacionaba tanto con lo que es ahora la justicia restaurativa, y uno de ellos es: el crimen se define como un acto dañino contra las personas y las relaciones interpersonales. Las ofensas conllevan a obligaciones, y la tercera es: la obligación principal es la de reparar el daño causado. Para esto tenemos dos perspectivas diferentes dentro del ámbito de lo que es la justicia penal y lo que es la justicia restaurativa. El crimen es una ofensa contra la ley en el Estado. Esto es dentro de lo que es la justicia penal, y para la justicia restaurativa, el crimen es una ofensa contra la persona y las relaciones interpersonales. Para la justicia penal, las ofensas generan culpabilidad, y para la justicia restaurativa, las ofensas generan obligaciones. Para la justicia penal, la justicia requiere que el Estado determine culpabilidades e imponga castigos, y para la justicia restaurativa, la justicia involucra a víctimas, ofensores, miembros de la comunidad en un esfuerzo por enmendar el daño. Para la justicia penal, el eje central que los infractores reciban su justo merecido. Para la justicia central, las necesidades y las víctimas, y la responsabilidad activa del ofensor en la reparación del daño. Luego tenemos tres preguntas diferentes que nos vamos a hacer tanto en lo que es la justicia penal y lo que es la justicia restaurativa, para poder diferenciar cómo estamos en la justicia penal y cómo sería en la justicia restaurativa. Para la justicia penal decimos qué leyes se violaron. En la justicia restaurativa decimos quién ha sido dañado. En la justicia penal nos preguntamos quién lo hizo, y en la justicia restaurativa decimos cuáles son sus necesidades. En la justicia penal nos preguntamos qué castigo merece, y en la justicia restaurativa preguntamos quién tiene la responsabilidad de atender estas necesidades. Dentro de esto tenemos tres pilares fundamentales de lo que es la justicia restaurativa. El primero tenemos que es daños y necesidades, la cual la justicia restaurativa se centra en el daño. Concibe el crimen antes que nada como un daño ocasionado a las personas y a las comunidades. Se quiere que la justicia se ocupe de las necesidades de las víctimas. El segundo pilar son las obligaciones. Se dice que las ofensas conllevan obligaciones, por tanto, la justicia restaurativa resalta la importancia de la responsabilidad activa del ofensor y de las obligaciones que ésta conlleva. Los ofensores tienen que empezar
a darse cuenta de las consecuencias de sus acciones. Además, esto implica que tiene la responsabilidad de enmendar el daño en la medida de lo posible, tanto de manera concreta como simbólica. Y el tercer pilar, que este también es muy fundamental, ya que habla de que la justicia restaurativa promueve el compromiso a la participación. El principio de la participación implica que las partes que se han visto afectadas por el crimen, víctimas, ofensores, miembros de la comunidad, puedan ejercer roles importantes en el proceso judicial. Cada una de las partes afectadas debe tener acceso a información acerca de otras y debe tener participación en el proceso de decidir qué se necesita para hacer justicia en este caso. Gráficamente vamos a interpretar lo que es la justicia restaurativa. Tenemos el primer pilar, que son daños y necesidades. El segundo pilar son las obligaciones y el tercer pilar son es la participación en la que estén involucrados tanto la víctima, el ofensor y la comunidad. Vamos a ver un esbozo de los elementos esenciales de la justicia restaurativa. Este esbozo prácticamente viene a ser es la parte concreta para ir armando lo que es la definición de lo que es la justicia restaurativa. Y decimos, la justicia restaurativa requiere como mínimo que atendamos los daños y necesidades de las víctimas, que intentemos a los ofensores a cumplir con su obligación de reparar esos daños e incluyamos a víctimas, ofensores y comunidades en este proceso. Este sería el esbozo, podríamos decir, no concretamente la definición, pero ya vamos formando la definición de lo que es la justicia restaurativa. Ahora hablemos sobre el quién y el cómo. Son muy importantes las justicias restaurativas. Para ello decimos que dentro del cómo está el proceso. ¿Cómo lo hacemos? No siempre es posible realizar un encuentro directo o indirecto y en algunos casos puede o no ser recomendable. En ciertas culturas, un encuentro directo puede ser inapropiado. Un encuentro indirecto que sea relativamente efectivo, pero no culturalmente inapropiado. Podría hacerse a través de una carta, grabaciones de video o un intermediario que represente a la víctima. En todos los casos es importante maximizar el intercambio. La justicia restaurativa refiere procesos incluyentes y de colaboración y acuerdos consensuados de información entre todos los interesados y promover su participación plena en el proceso. Ahora veremos quién. Esto se refiere a las partes. El quién significa que las partes principales son, por supuesto, la víctima, el ofensor inmediato. Sin embargo, los miembros de la comunidad pueden verse directamente afectados y por lo tanto también deberían figurar como interesados inmediatos. Además de este círculo, hay otras partes con diferentes grados de interés en la situación. Entre ellas se encuentran los familiares y amigos de las víctimas, otras víctimas secundarias, los familiares y amigos de los ofensores y otros miembros de la comunidad.